Bien, entonces ahí ya estamos grabando. Nuevamente muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias, En el profe. momento nos encontramos en la tercera sesión CIPAS de primera matrícula del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que en este caso va a ser un CIPAS referente a la unidad 3 sobre geometría analítica. Les agradezco, por favor, me confirmen si me ven, si me escuchan y si están viendo la presentación. Sí, las tres. Ok, perfecto. Bien, en el CIPAS del día de hoy, el tema central pues va a ser lo referente a la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones, en donde pues vamos a hablar qué es una línea recta, cómo funcionan sus diferentes ecuaciones y cómo tal vez también resolver un problema de aplicación que tiene que ver con la ecuación de la línea recta. De igual forma, se va a mostrar cómo construir las evidencias del GeoGebra de ejercicios de este tipo. Eh, Inicialmente, quisiera de pronto escucharlos, ustedes, si consideran que en su vida cotidiana tal vez han usado la línea recta y para qué. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí. Voy a darles acá a escuchar unos audios a ver si de pronto se animan. Las aplicaciones de la ecuación de la línea recta son numerosas y se extienden a diversos campos. En primer lugar, es ampliamente utilizada en la física y la ingeniería para modelar el movimiento rectilíneo y predecir trayectorias. Por ejemplo, en la mecánica, se emplea para describir el desplazamiento de objetos en movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. En la ingeniería civil, es útil para diseñar y trazar estructuras lineales como puentes y carreteras. La ecuación de la línea recta también tiene aplicaciones en la economía y las finanzas. En la economía, se utiliza para analizar y representar relaciones entre variables, como la oferta y la demanda, los costos y los ingresos, y las tasas de crecimiento. En las finanzas, puede emplearse para predecir tendencias y patrones en los mercados financieros, calcular el rendimiento de una inversión o proyectar el crecimiento de una empresa. Bien, como pudieron escuchar ahí, la línea recta y la ecuación de la línea recta especialmente tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas y normalmente nosotros lo utilizamos en nuestra vida cotidiana y tal vez muchas veces no nos damos cuenta. Más adelante vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a llevarlo, digamos, muy a nuestra vida cotidiana para darnos cuenta cómo funciona. Y como les decía, pues vamos a hablar de la línea recta. ¿Qué es una línea recta? Pues es una sucesión indefinida y continua de puntos, infinitos puntos. Y pues recta significa pues que no hay ni curvas, ni vértices, ni ángulos, digamos, entre ella como tal, porque ella con los ejes sí pueden encontrarse ángulos. Eso sería una línea recta. Algo muy importante a tener en cuenta es que por dos puntos diferentes A y B solo podría pasar una y exclusivamente una recta. ¿Listos? Por un solo punto sí pueden pasar pues infinitas rectas, pero ya por dos puntos diferentes tan solo podrá pasar una recta. La ecuación de la línea recta es una herramienta matemática fundamental que describe y representa geométricamente una línea recta en un plano cartesiano. Esta ecuación, también conocida como la ecuación lineal, se expresa generalmente en la forma de y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la línea y b es la ordenada al origen. Bien. Mm, en una línea recta y en general en todo lo que tienen que ustedes trabajar en esta unidad 3 que es sobre geometría analítica, todo lo que ustedes tienen que trabajar está asociado con algo que se llama lugares geométricos. Y un lugar geométrico es, digamos, una representación gráfica, podría decirse, que cumple una característica en común, ¿sí?
Entonces, por eso las temáticas que ustedes tienen que trabajar es la ecuación de la línea recta, la circunferencia, la elipse, la hipérbole, la parábola, que son secciones cónicas, y cada una de ellas tiene una característica, ¿sí? La ecuación de la línea recta, o mejor, la línea recta, tiene la característica de que todos los puntos sobre ella satisfacen a una misma ecuación, ¿sí? Y a partir de eso se pueden encontrar bueno, hay tres tipos, pero vamos a hablar de dos tipos de ecuaciones para la línea recta. Una ecuación que es esta, que se conoce como la ecuación general de la recta, donde A, B y C pues son constantes diferentes de cero. Y en este caso la X y la Y pues van a ser las variables que van a estar asociadas con el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Y hay otra ecuación que la alcanzamos a oír ahí en el audio que estaba incrustado en la diapositiva anterior, que es la ecuación de la forma y igual a mx más b, que esta ecuación es conocida como la ecuación canónica de la línea recta. ¿Listos? Dentro de esta ecuación, pues nosotros podemos identificar a partir de ella fácilmente dos conceptos o dos partes muy importantes de la recta, que van a ser la pendiente, que la representa la letra M, y el punto de corte con el eje vertical, que la va a representar la letra B, o mejor, quien haga las veces de B. Para que una ecuación represente una línea recta, debe cumplirse pues que las variables, tanto x como y, tengan como máximo exponente 1, o mejor aún, que su exponente sea 1, ¿sí? Porque deben aparecer, pero su exponente va a ser 1. Ya sabemos que siempre que no haya exponente, pues es porque es el número 1. Y además, pues no se pueden multiplicar entre ellas. ¿Listos? ¿Es clara esa información para todos? ¿Me confirma, por favor, si me escuchan? Sí, señores, claro. Sí, ok, vale, muchas gracias. Gracias por contestar. Bien, entonces aquí tenemos un listado de ecuaciones y ustedes me van a decir, por favor, cuál representa una línea recta y cuál no y por qué. La ecuación número 1 representará una línea recta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La idea es que se animen a hablar porque si no el encuentro pues no tendría ningún sentido. En ese orden de ideas uno enviaría un video, ¿no? ¿Nadie? Bueno. La ecuación número 1, en este caso sí representa una línea recta, porque como podemos notar, las variables que son x y y tienen como máximo exponente 1 y además no se están multiplicando entre ellas. Luego esta sí va a representar una línea recta. La ecuación número 2, ¿qué dicen ustedes? ¿Representará una línea recta o no? ¿No? No, ¿por qué? Sí, profe, porque tiene casi lo mismo, X y Y. Pero ojo que Sí, acá la está x casi tiene lo mismo. exponente 2 y siempre que la variable Al tenga un cuadrado. exponente diferente de 1, deja de representar una línea recta. ¿Listos? Entonces la primera sí, la segunda no. Ok. La tercera sí, ¿cierto? Porque ahí están las variables, su exponente es 1, no se están multiplicando entre ellas. La cuarta, la La cuarta sí no. cuadrada no, se multiplica entre ellas, ¿no? Exacto, porque las variables x y y se están multiplicando. Muy bien, entonces la 1 y la 3 sí representaban líneas rectas, la 2 y la 4 no representaban líneas rectas. Bien, como les decía ahorita, dentro de la recta hay algo muy importante que se conoce con el nombre de la pendiente y que en la ecuación canónica que es y igual a mx más b, pues la pendiente la está representando esa letra b. ¿Qué es la pendiente? La pendiente representa el grado de inclinación de la recta con respecto al eje horizontal o al eje X. ¿Listos? Y además, la pendiente me puede decir a mí si la recta es creciente o decreciente. ¿Sí?
Si la pendiente, es decir, el número que hace las veces de m es un número positivo, ¿sí? Entonces, la recta va a ser una recta creciente. ¿Listos? Es decir, que de izquierda a derecha sube. Mientras que si la pendiente es un número negativo, entonces la recta va a ser decreciente. ¿Listos? Y el grado de inclinación, como les dije, va a ser el ángulo que se va a formar entre el eje positivo X y pues la recta. Ese va a ser el ángulo de inclinación. Para yo poder encontrar la pendiente de una recta cualquiera, es suficiente que yo conozca dos de los puntos de la recta. ¿Cuáles? No importa cuáles, lo importante es que conozca dos puntos. Y cuando eso sucede, la fórmula para encontrar la pendiente es esta que está acá. M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. De ese Y2, Y1, X2, X1, ¿de dónde van a salir? De los dos puntos. Un punto va a llamarse X1, Y1, el otro punto va a llamarse X2, Y2. Como es una diferencia, eso también se puede escribir como delta de Y y delta de X, ¿sí? Que es la razón de cambio respecto al eje Y y respecto al eje X. Ese triangulito se puede leer como delta, ¿cierto? O también se puede leer como diferencial. Diferencial de Y, diferencial de X. ¿Listos? Bien, ya sabiendo entonces la formulita para encontrar la pendiente, viene nuestro primer ejemplo, que dice determina el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos 2,1 y menos 3,4. ¿Sí? Entonces, como aquí me están dando dos puntos, al primer punto yo le puedo decir que esto es X1 y Y1, y al segundo punto que esto es X2 y Y2. Siempre en una pareja ordenada, es decir, un puntico, el primer numerito va a ser de X, el segundo numerito va a ser de Y. Entonces, cuando yo nombre el primer número siempre será de X, el segundo número siempre será de Y. Ahora, si yo digo que en este punto, por ejemplo, esto es X1, él debe ser Y1, no puedo decir X1, Y2, porque ya me va a quedar mal, ¿sí? X2, Y2. Ahora, no puedo decir menos aún que aquí diga X1 y X2. No, porque es un número de X, es otro número de Y. Entonces, después de haber nombrado, digamos, en mis puntos las coordenadas que me dieron de esa forma, uso ahí sí la formulita. Entonces, la fórmula dice la pendiente es Y2 menos Y1, ¿cierto? Sobre X2 menos X1. Que en este caso, entonces, la pendiente va a ser Y2. Yo estoy diciendo acá que Y2 es 4, ¿cierto? Entonces 4. Menos, porque la fórmula dice menos. Menos. Y1 y Y1 es 1. Entonces 4 menos 1. Sobre X2, ¿cierto? X2 es menos 3, entonces menos 3. Menos, porque la fórmula dice menos. Y X1 que es 2. Ahí ya procedemos a operar, entonces me queda 4 menos 1 es 3, ¿cierto? Sobre, y menos 3 menos 2, eso va a ser menos 5. Quiere decir que la pendiente es menos 3 quintos. ¿Listos? ¿Es claro eso para todos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿por qué en el menos 3 y menos 2 no daría positivo? Claro que sí. Los signos, recordemos que, digamos, existe ley de los signos cuando uno multiplica o divide, ¿sí? Entonces, cuando uno está multiplicando y dividiendo, menos por menos es más, ahí sí funcionaría, ¿sí? Pero en este caso no estoy ni multiplicando, digamos, en la parte de abajo, ni multiplicando ni dividiendo, sino estoy operando dos números negativos, ¿sí? Entonces es como si yo digo acá, debo 3.000 y debo 2.000. ¿Cuánto debo en total? Debo 5.000. Ya que hace esa pregunta, es muy, muy importante esa pregunta, muy pertinente, porque generalmente los estudiantes cometen muchos errores en estas operaciones. ¿Y eso por qué sucede? Porque a uno en el colegio le inculcaron un montón de veces las leyes de los signos, ¿cierto? Entonces, que más por más, que más por menos era menos, que menos por más era menos y que menos por menos era más, perdón, ¿sí? Entonces ahí están las leyes de los signos, ¿cierto? Esto nos lo inculcaron en el colegio y nos insistieron con eso una y otra vez, ¿cierto? O que signos iguales da positivo, signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo, ¿cierto? Pero nunca o muchas veces
no nos insistieron tal vez lo suficiente con operaciones como estas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto me daría menos más menos? O sea, un número negativo más otro número negativo, ¿sí? Y de diferentes formas. Entonces, ¿esto cómo se resolvería? ¿Sí? O ¿cuál sería la clave más bien? Yo siempre lo he hecho con mis estudiantes que yo coloco, digamos, dos números, el 5 y el 2. 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2. 4 veces. Y coloco los posibles signos, ambos positivos, uno positivo y uno negativo, uno negativo y uno positivo, ambos negativos. Y igual, ¿cierto? Entonces, aquí no estoy multiplicando porque no multiplico los números, sino yo diría 5 por 2, 10. Lo mismo pasaría acá, 3 por 2, 6. Entonces ahí sí menos por menos. Más. Pero como no estoy multiplicando números, ni dividiendo números, lo que yo hago entonces, ¿qué es? Que si el signo es el mismo, entonces lo sumo. 5 más 2, 7. Acá lo mismo. 5 más 2, 7, porque el signo es el mismo, negativo. Y dejo el signo, positivo, negativo. Lógicamente, cuando es positivo, pues no se coloca el más, pero acá lo hago para explicar, ¿sí? Entonces, si son signos iguales, sumo y dejo el signo. Si son signos diferentes, como en este caso, en estos dos casos, olvidándome de los signos, al número más grande le resto el más pequeño. En este caso, el más grande es 5 y el más pequeño es 2, olvidándome de los signos. Entonces, yo digo y digo 5 menos 2, en este caso es 3, 5 menos 2 es 3, ¿cierto? Y dejo el signo del más grande. Aquí el más grande era el 5 y el signo era positivo. Acá el más grande era 5 y el signo era negativo. Así funciona. Entonces, en este caso, esto aplicaría como la situación 4, ambos negativos. Entonces, lo sumo, 3 y 2, 5, y dejo el signo. ¿Listos? ¿Claro? Sí, señor. Ok. Ahora, una cosa muy importante también acá. Siempre que yo tenga una fracción, por ejemplo, como esta, 3 sobre menos 5, esto es equivalente a tener menos 3 sobre 5, y esto es a su vez equivalente a tener menos 3 quintos, que es el resultado. La forma correcta de escribir, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones, entonces yo lo debo escribir así al final. ¿Listo? Ahora, si yo tengo que operar con fracciones y es una fracción negativa, el menos yo siempre se lo voy a dar al numerador, siempre que vaya a operar. Muy importante eso. Bien, ahora aquí nos sugieren trabajar con un simulador que ayuda mucho em, como para verificar operaciones, para practicar. Entonces yo voy a copiarlo por acá. Se los voy a dejar también ahí en el chat para que ustedes lo agarren, ese enlace que les va a servir mucho. Y yo lo voy a abrir por acá para cacharrear aquí un poquito también con el simulador. Entonces, es un simulador PET. Creo que, creo que si no estoy mal ya les había hablado de este tipo de simuladores PET que hay de todas las áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice, fije la pendiente, ¿cierto? O este, más bien, este ejercicio es en el que yo puedo verificar, digamos, un ejercicio cuando ya conozco la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejercicio nos dio que la pendiente, ¿cierto? La pendiente era menos 3 quintos, ¿cierto? Pero me dieron 2 puntos, 2,1. Entonces yo aquí esto lo puedo mover, vean. Entonces, yo puedo decir aquí 2,1. Entonces, aquí es 2 y aquí sería, bueno, acá sería 1, 2,1. Y el otro punto que me dieron fue menos 3,4, ¿cierto? Entonces, yo vengo por acá, menos 1, menos 2, menos 3 y coma 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Yo con eso puedo verificar que están los puntos, vea, menos 3,4 y que está el otro punto que es 2,1. Y aquí observo que dice la pendiente es menos 3 quintos, que fue lo que nosotros encontramos, menos 3 quintos. Y ese simulador además tiene las opciones para cuando yo conozca un punto y la pendiente, ¿sí? Ecuación punto pendiente. Aquí punto pendiente también. Estas dos, bueno, tienen algunas características diferentes, pero funcionan más o menos igual. Y finalmente tiene unos jueguitos, ¿sí? Para uno practicar. Ya vamos a jugar un poquito ahorita ahí, pero primero vamos a avanzar otro poquito acá. Entonces, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la ecuación punto pendiente.
Como su nombre indica, ecuación punto pendiente, significa que para yo poder usar esa ecuación necesito conocer el punto y la pendiente. El punto, profe, ¿cuál punto? El que sea, cualquier punto de la recta, no importa cuál. Un punto y la pendiente. Y la ecuación punto pendiente es esta que está acá. ¿Listos? Entonces, con esa formulita es que yo voy a poder encontrar la ecuación de cualquier recta. ¿Listos? Y aquí pues hay un ejercicio que dice determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 y tiene una pendiente igual a 3. Entonces, datos que yo ya conozco, pues la pendiente ya sé que es 3, porque aquí me está diciendo pendiente igual a 3. Y además este punto, entonces de este punto yo ya sé que el primer numerito va a ser x1 y el segundo numerito va a ser y1. Entonces ya conociendo eso, entonces yo voy a coger mi formulita de la punto pendiente, entonces y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1, ¿cierto? Y voy a reemplazar ahí, ¿cierto? Entonces la y y la x se mantienen porque son mis variables. Entonces y menos y1 va a ser este 5. Entonces y menos 5. ¿Cierto? Es igual a m, que es la pendiente, que es 3, que multiplica a x, que es mi variable, ya se mantiene, menos x1, entonces menos, y x1 es 1, de esta forma. Y aquí aplico propiedad distributiva, entonces me va a quedar y menos 5 es igual a 3 por x, que sería 3x, y más por menos, 3 por 1, 3. Y finalmente, pues despejo y. Entonces, y va a ser igual a 3x menos 3. Y aquí por principio de adición, este menos 5 va a pasar al otro lado a sumar. Porque digamos, para quitarlo, pues sumo a ambos lados ese señor 5. Entonces, aquí me quedaría más 5. Y finalmente el resultado va a ser y es igual a 3x. ¿Y cuánto sería menos 3 más 5? Usando lo que les expliqué ahorita. Menos 3 más 5 sería 2. 2 positivo. Muy bien, más 2. Y esta sería entonces mi ecuación. Y es igual a 3x más 2. La ecuación que representa la recta que tiene pendiente 3 y que pasa por este punto. Ahora, si la pendiente es 3, que es positiva, significa que la recta es creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Muy bien. Además, el valor de B, yo les había dicho con esta ecuación de este estilo, la M es la pendiente y la B es el punto de corte con el eje vertical. Eso quiere decir que si yo tuviese mi plano cartesiano, yo puedo decir que por acá es 1, por acá es 2, y yo puedo estimar mi recta, que es una recta creciente, ¿cierto? Que pasa por el punto 2. Sin necesidad de hacer la gráfica, ya la puedo estimar. Ya más o menos voy a saber qué forma tiene. ¿Listos? Bien. Esta también nos la sugieren acá verificar con el simulador, ¿sí? Entonces aquí dentro del simulador, como les decía, hay otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que la pendiente era 3, entonces yo puedo sumar esto aquí 3 y bajar esto aquí a 1 para que quede pendiente 3. Y que pasaba por el punto 2 en y. Vea. Ahí está la ecuación y igual a 3x más 2, ¿cierto? Y en este caso, yo puedo ver que la pendiente en efecto es 3, porque es la que he colocado, y me daban un punto, ¿no? Que era el punto 1,5. Entonces yo cojo un aparatico de estos y voy a buscar si el punto 1,5 está, mírenlo ahí, 1,5. Pasa la recta por ahí. ¿Listos? Como les decía, ahorita pues aquí también hay jueguitos, por ejemplo, nivel 1. Entonces dice aquí, fija la pendiente. Entonces él me está diciendo, oiga, que la pendiente es, mejor que la gráfica o la ecuación es y igual a un cuarto de x más 4, ¿sí? Entonces que yo dónde tengo que ubicar a este señor, miren, él lo puedo mover, dónde lo puedo o lo debo ubicar para que a mí me dé esa pendiente de un cuarto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo ya sé un punto en x que es 0, ¿cierto? Y en Y que sería 4, ¿cierto? ¿Y dónde ubico yo esto? A un punto que a mí me sirva para que la pendiente me dé un cuarto.
es como el ejercicio que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, permítame acá, a rayar esto para explicar. Yo sé que la pendiente, la formulita de la pendiente, ¿cierto? Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula de la pendiente. Pero aquí ya me están dando la pendiente. Oiga, que la pendiente es un cuarto, ¿sí? Entonces, un cuarto va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Es algo que yo puedo hacer. Y además yo ya sé un punto que es el que tengo acá quietico, que es este punto en el que x vale 0, ¿cierto? Y y vale 4. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá, oiga, que un cuarto, ¿cierto? Es igual, y entonces y hemos dicho que vale 4 menos un número, ¿cierto? Sobre 0 menos un número, ¿cierto? Entonces, ¿quién deben ser esos números para que aquí me coincida esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que aquí me dé 4. Entonces, si yo tengo 0 menos alguien, ese menos alguien, por ejemplo, puede ser menos 4, ¿cierto? Para que menos por menos se me vuelva más, ¿sí o no? Y entonces me queda 4. Y arriba entonces dice que debe dar 1. Entonces, 4 menos ¿quién? 4 menos 3, ¿cierto? Para que sea 1. O sea, el otro punto que yo estoy dando es menos 4, que es lo de x abajo, coma 3 arriba en y. Entonces, por ejemplo, yo aquí con esto, estos aparaticos de acá, verdad que estoy acá rayando, yo vengo y muevo esto, ¿cierto? ¿Dónde queda menos 4,3? Entonces, menos 4, 1, 2 y 3. Entonces, yo ahora voy a coger a este señor y lo voy a ubicar ahí, ¿cierto? Y al darle revisar, pues debe coincidir. ¿Listos? Ahí está, chulito, bien. Y así yo puedo seguir jugando y ahí, como ya les mostré, varios niveles. Vean. Bueno, ya aquí no me, si me deja salir. Empezar de nuevo, así empezar de nuevo. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y ahí ustedes practican, juegan y aprenden. ¿Listos? Vamos más o menos claritos todos hasta ahí. Sí, ¿Hay señor. alguna? Sí, ok, perfecto. Bien. Entonces, llegamos aquí, como les decía, a una parte muy importante. Bueno, ya aprendimos qué es lo de la pendiente y cómo sacar la ecuación de una recta, no importa qué forma tenga la recta. Ahora, voy a hacerles yo acá una pregunta importante respecto de pronto un poco a lo que se dedican ustedes, aparte de estudiar, como para hacer un ejercicio acá. ¿Alguno de ustedes trabaja o me imagino que los tres trabajan? Sí, yo trabajo. ¿Sí? Ok. ¿Los tres trabajan? Solo el profesor Francisco le toca trabajar. No, los tres trabajan, ¿cierto? Bien. Jefferson, que dijo que yo trabajo. Perdón, no necesita contarme cuánto es su salario, pero su salario todos los meses es el mismo o varía. El mío varía Varía, ok. ¿Y de qué depende esa variación? de, de lo que yo venda. De lo que usted venda, ok. De pronto Dependiendo de lo que venda, pues va a ser la ganancia. puedo saber qué vende. Superdentista. Ok, bien. Voy Uno a tiene una colocar. meta, si cumple la meta y más de las metas, pues tiene uno más ganancia. Ok. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y miren aquí cómo funciona, digamos, eso de la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones, y muchas veces uno ni lo sabía, ni uno se había dado cuenta que lo usaba. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer una situación hipotética que Jefferson tiene un salario base de 800.000 pesos, ¿cierto? Voy a colocar esa situación hipotética. Él se gana 800.000 pesos, independientemente de lo que venda. Mínimo 800.000 pesos. Pero que después de cierta cantidad de productos que venda tienen una bonificación, ¿sí? Entonces, que le voy a bonificar, no sé, 5.000 pesos por cada producto
a partir de tantos que venda, se me ocurre, ¿sí? Entonces, ahí va a depender, ¿cierto? Su salario de qué tanto venda. Entonces, ahí entra algo muy importante, ¿sí? Que es identificar dos tipos de variables, ¿sí? Nosotros, digamos, matemáticamente ya hablamos variables X y Y, ¿cierto? X que es el eje horizontal, Y que es el eje vertical. Ya hemos hablado de ello. Pero eso sería, digamos, matemáticamente sin un contexto. Pero cuando haya un contexto, entonces es importante saber identificar quién depende de quién, ¿sí? Entonces, digamos, en esta situación del ejemplo, van a haber dos variables, una que es el salario, ¿cierto? Que es cuánto se gana, y otra que va a ser, pues, el número de productos que venda, ¿sí? Se me ocurre para que sea más sencillo, que vende zapatillas. Entonces, según el número de zapatillas que vendió, va a ser su salario. Entonces, ahí hay dos variables. ¿Quién depende de quién? Pues el salario depende del número de zapatillas o del número de productos que venda. ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Sí, señor. Ok, voy a colocar otra situación, por ejemplo, por acá en Vélez. Acá en Vélez es famoso por el bocadillo, ¿cierto? El bocadillo veleño. Entonces vamos a suponer que hay una fábrica de bocadillos y que produce, se especializan en las lonjas de bocadillo. Entonces llega del campo, pues de los cultivos, cierta cantidad de cajas de guayaba. Pregunto, ¿quién depende de quién? ¿La cantidad de lonjas de bocadillo dependen del número de cajas de guayaba o el número de cajas de guayaba dependen de la cantidad de lonjas de bocadillo? La segunda, ¿no? ¿Verdad? En el contexto, ¿quién depende de quién? ¿Las lonjas de las cajas de guayaba o las cajas de guayaba de las lonjas? Las cajas de guayaba, de las lonjas. O sea, las cajas dependen de las lonjas. ¿Será? No. O sea, miren la situación. ¿Cuánto bocadillo puedo producir yo? Pues la cantidad de bocadillo que yo pueda producir va a depender de la cantidad de guayaba que tenga. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese siempre va a ser cuando tengan un problema, el primer proceso que ustedes tienen que hacer es de análisis, es ver quién depende de quién. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues la cantidad de bocadillo que yo pueda producir, pues va a depender de qué tanta guayaba llegó, ¿sí? Porque no va a ser la misma cantidad de bocadillos si me llegó un camionado de guayaba, si llegaron 5 camionados de guayaba. ¿Me voy haciendo entender? Lo mismo pasa con el salario. El salario es el que depende de qué tanto venda yo, ¿cierto? Cuando es un salario variable. Si es un salario fijo, pues ahí ya va a la confianza de que se espera que el trabajador pues esté haciendo sus labores. Entonces, eso es muy importante, que es lo que viene por acá, ¿cierto? Identificar variable dependiente y variable independiente. Matemáticamente, vuelvo y repito, la variable dependiente va a ser la variable y la independiente va a ser la variable x. Eso significa que y va a depender de quién sea x. Por eso la ecuación en la recta, por ejemplo, la ecuación canónica es y igual a mx más b. Entonces, si por ejemplo mi ecuación es y igual a 3x más 2, y pues va a depender de quién es x, ¿sí? Si yo por ejemplo digo, que x vale 5, entonces va a ser y igual a 3 por 5 más 2, ¿cierto? 3 por 5, 15 más 2, 17. Y vale 17 cuando x vale 5. ¿Me voy haciendo entender? Bien, supongo que sí. Vamos a escuchar este audio y En seguimos. resumen, la ecuación de la línea recta es una herramienta matemática poderosa con una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Su importancia radica en su capacidad para describir y representar relaciones lineales, lo que permite analizar, predecir y resolver problemas en campos como la física, la ingeniería, la economía, las finanzas y la geometría analítica. Es una base fundamental en el estudio de las matemáticas y una herramienta invaluable en la comprensión y el análisis del mundo que nos rodea. Bien. Viene ahora acá un problema de aplicación. ¿Qué dice? Determinar la función de la recta representada por la línea café en la gráfica
que puede utilizarse para calcular la población de Uruguay, o en Uruguay, estimada P, del año 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia y que va a corresponder a T igual a 0. Entonces, aquí hay una situación, problema. La línea recta con la que se va a trabajar es esta línea de color café. Y de esa línea, pues ya se conocen varios puntos. Yo conozco un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro acá, varios puntos, ¿cierto? Y lo primero que yo tengo que hacer también, pues es identificar quién depende de quién, ¿sí? En este caso, el eje vertical, que es el eje Y, es donde está la variable dependiente, que en este caso es población, ¿cierto? O sea, la población va a depender del tiempo, de los años en los que hayan transcurrido. ¿Listos? Entonces, en este caso, población es variable dependiente y el año o tiempo va a ser la variable independiente, que está en el eje horizontal. Ahora, lo que me piden a mí aquí es determine la función, o sea, determine la ecuación, ¿cierto? Determine la ecuación. Y determinar la ecuación es encontrar una ecuación que tenga esta forma, y igual a mx más b. Es decir, necesito encontrar quién es m y quién es b, ¿cierto? Y cuando a mí me piden encontrar una ecuación, la aliada principal que yo tengo es esta ecuación, que es la ecuación punto pendiente. Y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Esa es mi aliada principal, ¿cierto? Pero para yo poder usar esta ecuación necesito un punto, porque por eso se llama así, punto pendiente. Necesito un punto y necesito la pendiente. De esta recta, en este caso, conozco varios puntos, pero no conozco la pendiente. Entonces, antes de yo usar esta ecuación, tengo que usar la de la pendiente, que la de la pendiente es la que decía que m era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien, entonces primero tengo que usar esta y luego esta. Ahora, ¿qué puntos conozco? Aquí me dice, oiga, que el año 1900 es t igual a 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que 1900 es 0. Luego 1910 va a ser 10. 1920 pues va a ser 20. 1930, 30, 40 y 50. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿aquí qué puntos conozco? Entonces, por ejemplo, este punto de acá va a ser 0, ¿cierto? Coma 198. Ese punto de acá. Por ejemplo, este punto de acá va a ser 20, ¿cierto? 20, coma 278.32, ¿sí? Y así con todos los puntos. Este punto de acá, entonces va a ser 50, ¿cierto? Coma 398.8. Me voy haciendo entender hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, claro. Ok. No olviden, Sí, por señor. favor, no olviden, por favor, confirmar la asistencia, ¿no? Que no se olvide eso. Bien. Ahora, entonces ya saqué aquí varios puntos. Yo voy a usar la pendiente. La fórmula para encontrar la pendiente. ¿Qué puntos puedo usar? Los que yo quiera. El resultado siempre va a ser el mismo. Pues la idea es que uno ojalá use pues los que estén más facilitos, ¿sí? Pero no hay ningún problema, yo puedo usar los que yo quiera. Entonces, perdón. Entonces voy a usar, por ejemplo, estos dos. Entonces yo voy a decir que este es x1 y y1 y que este es x2 y y2. Y voy a reemplazar acá. Entonces la pendiente, ¿cierto? Va a ser y2, que y2 me quedó 278.32. Entonces 278,32 menos y1, que y1 es 198. 190. Y esto sobre x2, que es 20, ¿cierto? Menos x1, que sería 0. Entonces me va a quedar que la pendiente es igual, y entonces yo hago esa operación, 278.32 menos 198, que en este caso da 80,32. Entonces acá 80,32 y 20 menos 0, pues es 20.
Finalmente hago la división, entonces la pendiente va a ser igual a ese 80.32 dividido 20. Y eso da 4,016. Quiere decir que la pendiente es 4,016. Y ya conociendo la pendiente, entonces ahora sí uso punto pendiente para encontrar la ecuación. Entonces voy a hacer eso por acá. Entonces ya encontré que la pendiente es 4,016 y voy a usar ahora y menos y1 que es igual a m que multiplica a x menos x1. Y aquí entonces voy a reemplazar y voy a usar ese mismo punto que hice ahorita como x1 y1 que fue este que valía 0,198. 0 era x1 y 198 y1. Entonces voy a reemplazar. Sería y menos y1, o sea, menos 198, ¿cierto? Es igual a m, que es 4,016, que multiplica a x menos x1, que en este caso x1 es 0, o sea, menos 0. Si aquí es un número diferente de 0, pues se hace lo de propiedad distributiva, como lo expliqué en el ejemplo anterior, pero aquí pues es más fácil hacer primero la resta, ¿no? Entonces yo vengo y digo y menos 198 es igual a 4,016 y x menos 0 pues es x. Entonces por x. Y finalmente este 198 que está acá restando va a pasar al otro lado a sumar. O sea, me queda que y es igual a 4,016x más 198. Y esta sería la ecuación que me representa la recta que me permite determinar la población de Uruguay a partir del año 1900 y hasta el año 1950. Ahora, esto sería en términos matemáticos, y y x, pero si fuese en términos de mi problema me decía P y me decía T. P hemos dicho que era la población y que era la variable dependiente. La variable dependiente es y, o sea, aquí iría P es igual a 4,016 y el eje X era el tiempo, los años, tiempo. Entonces 0,016, perdón, 4,016 T más 198. Es decir, en términos de mi problema, la ecuación sería esta. P de población es igual a 4,016 por T de tiempo más 198. Para mi plano cartesiano, la ecuación sería esta. Un plano cartesiano matemático sin aplicación. ¿Vamos claros hasta acá o hay alguna pregunta? Oh, perfecto, profe. Ok. Sigo avanzando. Bueno, este espacio también era para rayar y entonces acá ya viene una parte, digamos, asociada a lo anterior, pero que es para saber usar la ecuación. Entonces dice, a partir de la ecuación de la línea recta obtenida en el ejemplo 3, determinar la población de Uruguay en el año 1960 y el año en la que la población de Uruguay fue 298,4 en miles. Entonces yo ya sé que mi ecuación, la que yo encontré, era que, pues vamos a hacerlo en términos de y, que y era igual a 4,016 por x, ¿cierto? Más 198, ¿cierto? Si fue más 198, sí, más 198. Eso en términos de, o también la puedo usar así, P es igual a 4,016 por X no, sino por T de tiempo, y esto más 198. P de población y acá T de tiempo. Y entonces aquí dice la población de Uruguay en 1960, o sea, me están dando T de tiempo. Pero 1960, recordemos que 1900 era 0, o sea, 1960 es 60. Entonces me están dando un tiempo igual a 60. Entonces yo voy a coger mi ecuación, que era población es igual a 4,016 por el tiempo, más 198, y voy a sustituir T. Entonces me queda, la población es igual a 4,016 por el tiempo, que es 60, y esto más 198.
Aquí lo que hago primero es esta multiplicación, es decir, 4.016 por 60, que en este caso eso da 240,96. Y a eso le sumamos 198. Entonces, si a eso le sumamos 198, eso da P igual a 438,96. Quiere decir que para el año 1960, la población de Uruguay en miles es de 438,96. Y quedó. ¿Claro para todos? Profe, no entendí Sí, el señor. 60. El 60, ok, en ¿Por el qué no pone problema, ese o 1900, o sea, completo, 1960? ok, claro que sí. El problema nos decía por acá lo siguiente, donde 1900 es el año de referencia que corresponde a t igual a 0. O sea, 1900 es 0, el año de partida. Por eso aquí 1900 le pusimos 0, 1910 le pusimos 10, 1920 le pusimos Ah, ya 20. la entendí la ¿Sí? parte, sí. Ok, entonces aquí, en este caso, me va a quedar que 1960 pues es 60, porque 1900 era 0. Entonces por eso se puso 60. Y este sería el resultado. Ahora, aquí la situación es diferente. Dice, el año en que la población de Uruguay fue de 298, o sea, me están dando P. Me está diciendo, oiga, P es 298,4. Y busque T. ¿Quién es T? ¿Cierto? El Entonces tiempo. vamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces P, bueno, la ecuación y para escribirla acá inicialmente, P es igual a 4,016 por el tiempo más 198. Entonces P fue lo que me dieron, entonces cambio P, 298, ¿cierto? Coma 4 igual a 4,016 por el tiempo más 198. Para despejar, este 198 que está sumando aquí se va al otro lado a restar. O sea, me queda 298,4 menos 198. Eso es igual a 4,016 por el tiempo. ¿Cuánto sería 298,4 menos 198? 100,4, ¿cierto? 100,4. Bien, 100,4 igual a 4,016 por el tiempo. Y ahora para despejar el tiempo, este 4,016 que está multiplicando al tiempo va a pasar al otro lado a dividir. O sea, me queda 100,4 sobre 4,016 es igual al tiempo. Lo que quiere decir que el tiempo es igual y entonces hago la división. 100,4 lo divido en 4,016 y eso me da 25. 5. ¿Cierto? Quiere decir que el año era ¿cuál? 1925. Ok, lo que significa que el año era 1925. Y resuelto el problema. ¿Claro para todos? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Y ahora me dice acá, verifíquelo en el GeoGebra. Pues esto era lo que les decía también al comienzo, de que además de explicar cómo funcionaba eso de la línea recta, de encontrar la ecuación punto pendiente, íbamos también a verificar en el GeoGebra, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben que van a papá Google y escriben GeoGebra Classic. ¿Listos? Y abren GeoGebra Classic. Y aquí es donde vamos a hacer la construcción. Entonces, para esa construcción, vamos a usar dos puntos que fue los que usamos por acá. Uno que era 0,198. Entonces, aquí en la entrada yo coloco un paréntesis y ahí escribo 0,198 y le doy enter. Y otro punto que usamos que fue 20,278,32. Entonces, paréntesis 20,278,32.
Algo muy importante acá, cuando yo voy a hacer esto acá en el GeoGebra, para que me genere un punto, yo coloco un paréntesis. Lo puedo hacer con el teclado o lo puedo hacer con este teclado que aparece acá. Y ahí también aparecen los paréntesis. Acá está. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de las dos opciones. Y dentro del paréntesis voy a colocar los puntos. Entonces, el primer punto, el primer número de X, 20, la coma. Y el segundo número era decimal. Entonces, para que el GeoGebra me lo entienda, yo se lo coloco con punto. 278.32. ¿Listo? Y bueno, Enter. Cuando yo le Enter ya deben aparecer los puntos acá en el plano. En el momento no se ven porque los números son altos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo acá en la lupita, le doy en el menos hasta que aparezcan los puntos. Ahí ya aparecieron los puntos. ¿Sí? Entonces ya con los puntos yo vengo y le doy en esta caja de herramientas recta y clic en un punto, clic en el otro. Y esa sería mi recta. ¿Sí? Ahora, para saber que mi recta, digamos, la ecuación que yo encontré coincide, lo que voy a hacer es esto. Acá me voy a ubicar sobre la ecuación que me dio, la que dice recta, le doy clic derecho y elijo la opción y igual a ax más b. Y entonces él me está diciendo la ecuación es y igual a 4,02x más 198, que fue la que nosotros encontramos por acá. Mírenla acá. Y igual a 4,016x más 198. Esto tiene 3 decimales. Si yo lo aproximo a 2 decimales, me va a quedar 4,02x más 198, que fue lo que apareció acá. ¿Listos? Además, el problema me dijo, oiga, que t es igual a 60. Para que el GeoGebra me entienda, yo le voy a decir x, porque t era lo de la variable independiente. X igual a 60. ¿Listos? Después de que le di x igual a 60 y le doy enter, él me traza una recta vertical y yo voy a encontrar con esta segunda caja de herramientas acá donde dice intersección. Entonces me ubico sobre esta recta, le doy un clic y sobre esta recta y le doy un clic y él me da el punto. Entonces me dice, oiga, vea que cuando era 60, su compañero es 438,96. Y eso fue lo que nos dio a nosotros acá, 438,96. Y por este lado me dijo, oiga, que P vale 298,4, pero P es Y aquí. Entonces Y es igual a 298,4 y le doy Enter. Uso otra vez esta herramienta, intersección, entre esta recta y mi recta inicial, que es esta, y ahí me está diciendo, para 298,4 el resultado es 25, que es en efecto lo que a nosotros nos dio acá, 25. ¿Listos? Y así se verifica que los resultados son correctos. Ahora, que para mayor presentación, pues yo puedo quitar, por ejemplo, esta recta de la x igual a 60, esta de y igual a 298,4, y aquí yo me puedo iniciar a ubicar y en propiedades ir haciendo cosas. Entonces, clic derecho, propiedades. Entonces, por ejemplo, que no sé, que a mí me gusta es el color azul, entonces yo le coloco color azul, si lo quiero más gordito, y en básico le doy nombre y valor para que él además me muestre la ecuación, que en este caso es esta. Lo mismo hago con los puntos, entonces que este punto yo le voy a decir nombre y valor y lo voy a colocar en un color diferente, por ejemplo rojo, ¿sí? Este lo mismo, color rojo y en básico nombre y valor, ¿sí? Que fueron los puntos con los que yo trabajé, ¿sí? Pero además tengo que usar estos otros dos puntos que fueron mi respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un color puede ser rosado, ¿cierto? Y yo aquí le voy a decir nombre y valor, ¿cierto? Y a este otro señor lo mismo, nombre y valor, y un color diferente, puede ser un verde, se me ocurre, ¿sí? Entonces ya con eso, ya lo que yo hago ahora es ubicar mi información, ¿sí? Entonces aquí este era mi primer punto, que este era mi segundo punto, que este fue uno de los puntos con la respuesta, este el otro, y esta es la ecuación. Y esta sería la evidencia que ustedes tendrían que presentar para un ejercicio de este tipo, ¿sí? Del GeoGebra, donde está mi recta, los puntos que me dieron, la ecuación de la recta y evaluar en esa ecuación dos valores diferentes. ¿Claro para todos? Sí, señor.
Sí, señor. ¿Preguntas? ¿O no hay Todo preguntas? perfecto, profe. Todo perfecto. Bien. Si no hay preguntas, entonces voy a pedirles el favor en este momento que enciendan un momentico su cámara para tomar una evidencia. Les agradezco mucho si la pueden encender. Gracias. No sé si Sandra puede encender la cámara. No. Bueno, voy a tomar la evidencia. Y no. Bien, estimados estudiantes, pues si no hay más preguntas, esto era lo que concernía lo concerniente a este CIPAS de primera matrícula. Este es un ejercicio acá como de aplicación, por si ustedes lo quieren tomar para que practiquen un ejercicio propuesto. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. ¿Confirmaron la asistencia? Sí. Sí. Sí, señor. Profe, yo he confirmado asistencia en todas las que he entrado y de hecho ahí, bueno, asistencia en la plataforma no, porque no me aparecen todas, pero siempre me llega un correo que dice debe ingresar al CIPAS, no sé qué. Entonces, yo ingreso a las clases, he ingresado a Ok. todas, hasta las, Espérenme un segundito, ya pero verifico no, entonces si les quedó confirmado. Un segundito. esta sí la confirmé, yo la acabé de confirmar. Ok, voy a mirar para que. Ah, bueno, ya voy a dar también acá de grabar para que no quede tan larga la grabación. Entonces, detener grabación.